Puede que hablar de estos temas y además yendo como voy vestido ahora mismo genere mufa, pero tengo que hacer este vídeo. De el estadio donde se va a disputar la final del Mundial, el MetLife. Porque creo que hay varias cosas que merece la pena comentar. Lo que me interesa es saber quién ha hecho esto. Y, para sorpresa mía, no lo termino de saber. Porque he visto varios grupos, varias empresas. Principalmente he encontrado el estudio de arquitectura, que en teoría ahora se llama HOK, pero te vas a su página web, te vas al antiguo dominio y no aparece el proyecto, lo cual me extraña un poco. Estaba buscando algún plano o algo que pudiera ver, que me fuera más sencillo encontrar secciones y demás, para simplemente comentarlo. Pero la ingeniería sí que tiene el proyecto, porque este proyecto, al ser una escala tan masiva, se han utilizado técnicas BIM. Que tú te preguntarás, ¿qué son las técnicas BIM? ¿Qué es la metodología BIM, más bien? BIM viene de Building Information Modeling. Es un sistema que utilizan tanto en el sector industrial, civil y en algunos proyectos de arquitectura de gran escala. Que lo que te permite esta metodología es integrar las tres grandes partes que puede tener un proyecto, que es las particiones y la distribución en arquitectura de cómo va a ser la forma del proyecto, integrar la estructura que va a sostener ese proyecto e integrar las instalaciones que van a ir. Lo que es importante aquí y lo que nos ocupa. Este proyecto está hecho en BIM y toda la parte de la ingeniería que ha hecho el cálculo estructural y el proyecto en mayor medida tiene un par de documentos que te muestran cómo se ha hecho el proyecto, cómo se ha montado la estructura y en qué consiste. El proyecto está sobre una base de pilotes, que tú dirás, ¿qué es un pilote? Pues simplemente es un tipo de estructura que, en lugar de ser una zapata recta, que es como si fuera un bloque de hormigón sobre el cual asienta el terreno, cuando son edificios muy pesados, como puede ser un rascacielos, o cuando el terreno es desfavorable, se utilizan este tipo de estructuras porque resisten más. Resisten más, resisten mejor y... ¿qué pasa? Que a partir de ahí el edificio está hecho a partir de una serie de costillas que forman la estructura o la forma del graderío, y sobre esas costillas se van repartiendo las cargas de un lado a otro de manera modular y constante en todo perímetro y en toda la extensión del estadio. El proyecto ha costado 1,6 billones de dólares, lo cual es increíble. A mí una de las cosas que me recuerda, nada más ver el proyecto, es en la carrera de arquitectura ponen proyectos utópicos, proyectos que nunca se llegaron a hacer, pero sirven como apoyo de cómo podrían ser imaginadas ciertas estructuras, ciudades, etc., llevándolo en base a una premisa, a una idea o a cómo podría vivir la gente. Hubo una idea de un arquitecto que no me acuerdo cuál es, voy a mirarla. El concepto proviene de la obra de arte conceptual llamada Vitruvian Figure, creada por el artista Paul Pfeiffer. Paul Pfeiffer, creo que se pronuncia así, no tengo ni idea. Básicamente era un estadio pensado, o cómo podría ser un estadio para 1 millón de personas. Evidentemente es un proyecto utópico, es una absoluta barbaridad, un estadio para 1 millón de personas. O sea... Pero es que algunas fotos te recuerdan un poco a este proyecto, te recuerdan a esta maqueta, porque es absolutamente salvaje el tamaño. Y no hay crítica en esto, no hay nada de malo, o sea, guay que hagas un proyecto tan grande y que consigas hacer unas estructuras que alberguen a casi 90.000 personas, es una barbaridad. Si la cosa aquí es, ¿no se podía haber puesto una marquesina? Quiero decir, no sé, ni siquiera, no te digo para absolutamente todo el estadio, pero por lo menos una pequeñita marquesina, es que no hay nada. O sea, de hecho hay en la parte de arriba unos paneles solares que del mismo modo se podían poner, yo qué sé, paneles solares en las calborotas de los espectadores. Porque es que se van a chicharrar. Todo el proyecto y todo lo que es la extensión del graderío, que por cierto es muy profundo el estadio. Otros estadios, como por ejemplo el antiguo Vicente Calderón, también tenía un poco esto, como de muro de personas, que entiendo que ahora eso no cumpliría ninguna normativa. El Bernabéu también tiene un poco de esto. Pero claro, tú al hacer el estadio tan extensivo, haces que las últimas gradas estén lejísimos. El tema es que hace relativamente poco
me vi en la ingeniería, que por cierto se llama Thornton Tomasetti, una especie de tablón de noticias de proyectos que han hecho, de imagino que novedades, y tenían uno de relativamente hace poco sobre este estadio a raíz de que va a ser la final del Mundial y tal, y dicen esto: Why closing a stadium roof can make it worse. Tío, te quiero decir, yo sé para dónde vas, sé que es todo este rollo del efecto invernadero que puedas generar porque entran en la radiación solar pero no sale. Sí, yo no te digo que no, pero has hecho un tremendo estructurón a la altura de, no lo sé, ¿cuánto acero habrás usado para este proyecto? Una salvajada. Y no podemos poner una marquesina. Por ejemplo, en el Estadio de la Cerámica, que es precioso, del Villarreal, hay una marquesina que envuelve todo el estadio. En el estadio, incluso en el estadio municipal de Arroyomolinos, hay una marquesina que simplemente es una estructura en la cual utilizas el canto para tener un mayor voladizo y poder resistir el momento flector que va a tener esa estructura. Simplemente, en el punto más desfavorable, que es al arranque del vuelo de dicha marquesina, de dicha estructura, se añade el canto, se hace una cercha, y la parte más desfavorable, que es la del extremo, que sea lo más ligera posible. Y ya simplemente eso, no te digo que vayas a hacer una marquesina de, yo qué sé, de 500 metros, que podrías. De hecho, hay un proyecto que es precioso, que es el Estadio de Braga, de Souto de Moura, que hace precisamente eso. Es un estadio que está justo en el extremo de una montaña, en el bajo de una montaña, y está como medio escarbado en el terreno. Es muy bonito, además puedes acceder tanto por abajo como por arriba. El tema es que esta estructura, tal y como se pensó, fue para hacer este mismo graderío, en este caso de hormigón, pero en el extremo superior, en lugar de tener que hacer una gran estructura que iba a soportar un voladizo muy complejo, porque iba a pesar mucho, porque iba a tener unos estreses. O sea, ibas a estresar lo suficiente la estructura como para que tuvieras que hacer un tremendo sistema para rigidizar el punto más desfavorable, que es el arranque, que o bien se te puede encarecer muchísimo la estructura, o bien puedes no llegar a sostener todo. Pues la gracia de este proyecto es que esa estructura está colgada. De la misma manera que se hacen los puentes colgantes, este proyecto utiliza una serie de cables que van de un punto del graderío al otro extremo del graderío, tiran unos cables y sobre esos cables colocan unos paneles de hormigón que a partir de unos carriles van corriendo esos paneles hasta el punto en el que se tiene que quedar, que es el extremo. Y a partir de ese extremo van colocando uno a otro. Ya no tienes que hacer una estructura que vaya a soportar un momento flector en base al voladizo, porque ahora tienes dos apoyos. Y al tener dos apoyos y un cable, lo que tienes es una catenaria, que es una de las estructuras, de hecho es la estructura más resistente, por lo cual 10 de 10 con este proyecto. Además es un proyecto precioso, está en un lugar tremendamente privilegiado, todo bien. O por ejemplo, proyecto en el cual también está muy buen resuelto este voladizo de una manera también muy compleja, como es el hipódromo de la Zarzuela de Torroja, de Eduardo Torroja. Un proyecto que tiene un voladizo de 10 metros hecho única y exclusivamente con hormigón. Y claro, el hecho de que tú trabajes con una cosa que tiene que pasar de ser una pasta a ser un elemento rígido implica que lo vas a tener que encofrar, que vas a tener que encerrar esto, que hacer un armado para que sostengan las tracciones, porque el hormigón no sostiene a tracción, solo sostiene a compresión, y lo tienes que hacer bien y va a pesar mucho. Entonces, si lo haces muy pequeño, corres el riesgo de que no quede como quieres. Si lo haces muy grande, corres el riesgo de que pese mucho y se caiga. Utilizó esta idea de el apoyo y reducir la sección conforme crece el voladizo, pero además en la parte trasera colocó un tensor de manera que sostenía las tracciones por detrás del edificio. Y es precioso además. No solo porque utiliza este sistema de jugar con tracciones y compresiones, sino porque la propia carcasa del hipódromo concretamente es un paraboloide hiperbólico concatenado.
lo cual lo hace bastante más complejo, pero es un tipo de estructura que es mucho más resistente por su doble curvatura, porque las cargas en un punto determinado viajan de manera uniforme hasta el punto de apoyo. También reseñar un último punto, y es que luego he pensado, oye, pues a ver, tampoco es tan complicado, el sol no está las 24 horas del día, de hecho hay cierto punto, cierta hora del día en la que no es que se haya ido el sol, pero está lo suficientemente bajo como para que no pegue. Y digo, pues supongo que habrán hecho que el partido en cuestión esté a una hora en la que esté el sol más o menos bajo, que no esté pegando un sol de justicia directamente sobre espectadores, jugadores y cuerpo técnico. Pues no, el partido es a las 9 en España, lo que implica que es a las 3 de la tarde en Nueva Jersey. Así que no sé cómo lo van a hacer. O sea, pausa de hidratación y pausa publicitaria y todo lo que toque, pero como pegue va a hacer un sol de justicia. Y es que eso está como para que... En fin, eso es todo. Espero que lleguemos a la final. Espero no haber mufado el Mundial por hacer este vídeo con la camiseta de España. Y poco más, era lo que quería contar. Muchas gracias.